Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Hacia el centro de ti, este espacio de conexión con tu bienestar personal. Aquí les habla Claudia Rojas y estoy en compañía también de Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, empezando este nuevo programa de Hacia el Centro de Ti y me llamó la atención, debo decir, el titular, ¿Te llamó la porque atención el sí, titular? ¿Por qué? sí, porque todos tenemos los recursos o podemos crearlos, pero yo digo recursos de qué, ¿qué Mm, recurso? mira qué buena pregunta. Eso es justamente lo que les voy a contar hoy día. ¿A qué nos Ah, qué referimos bueno. con esta presuposición? Que es una presuposición, es un principio guía, ya sea del coaching, de la PNL también. Comparten esta presuposición de todos tenemos todos los recursos o podemos crearlos. Estos principios guías de alguna u otra manera nos guían, como bien dice su palabra, a las personas a darnos una orientación respecto a nuestras conductas, a nuestro patrón de pensamiento también. Entonces acá justamente yo les voy a contar a qué nos referimos con esta presuposición y cuando hablamos de recursos también. A lo mejor tú, Miguel, tenías la duda de que, bueno, cuando hablan de recursos, yo inmediatamente me voy a lo monetario, recursos monetarios. Eso pasa mucho, ¿cierto? Bueno, no Sí, solamente se refiere a los recursos monetarios, sino que a todo el conjunto de habilidades, de capacidades que tenemos las personas, que es algo muy interno, los valores que tenemos, que también son parte de nuestros recursos, nuestras creencias, sobre todo si son creencias que son potenciadoras, también son recursos que tenemos, etcétera. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy en este capítulo de Hacia el centro de ti. Así que bueno, primero que todo los invito desde ya a contactarse con nosotros a través de el WhatsApp de la radio, el más 569-872-89606. ¿No es así, Miguel? exactamente. Vamos a recordar el número, el más 569-8728-9606. Y ahí vamos a estar Perfecto. pendientes a lo que nos vayan escribiendo. Perfecto. ¿Y de qué otra manera pueden contactarnos en este momento? Bueno, a nivel de programa en sí, netamente WhatsApp, pero si usted quiere, por supuesto, lo dejamos invitado a seguir nuestro Instagram, Radio OICL, lo mismo el Twitter con el mismo @Radio OICL y la página de Facebook que es La Radio Hoy. Así están nuestras redes sociales, querida Claudia. Perfecto. Todas las plataformas entonces dispuestas para escucharnos todos los martes a las 19:30 horas y enterarse también de todo lo que ofrece Radio Hoy, ¿verdad? Por mi parte, yo también les ofrezco mis redes sociales personales si ustedes quieren indagar más de estas temáticas de programación neurolingüística, de coaching, de hipnosis, que es de lo que yo soy experta. Entonces, visiten mi Instagram, Lo estamos clau.rojascabrera. mostrando, de hecho, en pantalla. Perfecto, gracias Miguel. Ahí entonces Miguel lo está mostrando en pantalla para que ustedes ya lo reconozcan y vayan ahí, van a poder indagar y van a poder encontrar mucho contenido respecto a lo que yo abordo acá en el programa y con más profundización también y algunas también algunas cosas que ofrezco respecto a lo que yo hago en mis otras áreas de trabajo, que tiene que ver con la formación, con la capacitación, doy charlas, hago programas, hay muchas instancias gratuitas también, así que van a poder ahí encontrarse con varias sorpresas si quieren profundizar más en este mundo del desarrollo humano. Había un muchacho ¿Y muy guapo en una foto. hay quién? Un muchacho muy guapo, Sí, ya, yo sé que te se refieres parecía a mí, se como... parecía a mí. No sé si soy yo, pero se parecía. Mira, no sé, si quieres te lo presento. Ok, deme su número. Te voy a compartir el número ahí. Ya, muy bien. Bueno, antes de comenzar a profundizar en la temática del día de hoy, quería recordarles, y ya casi cerrando, esta cruzada que estamos realizando, la tómbola por la Vale, que mañana ya 31 de marzo a las 20 horas vamos a lanzar la tómbola por la Vale a través de el Instagram, @tómbola por la Vale. Vamos a hacer un live a las 20 horas y vamos entonces a lanzar todos los premios que amablemente nos pusieron, colaboraron, ¿cierto? Todos los emprendedores, ya sea sus productos, sus servicios, etcétera. Hay un montón de premios,
Hay un montón también de personas que donaron y les agradecemos de corazón. Así que mañana ya hacemos este lanzamiento para que se conecten a las 20 horas al live en el Instagram @tómbola por la Vale. Y si, bueno, todavía no saben de qué se trata esto o no han participado, no han hecho su donación, ahí en el mismo Instagram también pueden encontrar toda la información, pueden hacer hasta mañana, antes incluso de lanzar la tómbola, pueden hacer sus aportes y van a entrar entonces a la tómbola. Ahí ya quería dejar pasado ese dato, que mañana ya lo cerramos, así que ahí están todos invitados a visitar ese Instagram también. Y bueno, el día de hoy ya entrando en materia, quiero comenzar este espacio haciéndoles una pregunta a todos los auditores que están ahí escuchando y a ti también, Miguel, que eres la voz aquí que puede representar al pueblo. Okay. Esta pregunta es, ahí para que reflexionen un poquito, ¿en qué creen que se parece un paracaídas a la mente? ¿Se te ocurre a ti, Miguel? Paracaídas que puede evitar, a ver, ¿cómo lo planteo? Como evitar que tome decisiones muy apresuradas, creo yo. Ya, ok. Una tela que evita que caigas. Si vamos a la función de un paracaídas, es evitar que tú caigas de una altura considerable, de una manera rápida, que te provoque la muerte. Claro. Entonces, el paracaídas evita eso. Entonces, yo creo que puede ser una función de evitar. De evitar, ok. Una mala decisión, en este caso. Una Mente. mala decisión, si lo comparamos con la mente. Qué buena respuesta, Miguel. Yo me imagino que ahí en sus casas también están pensando, bueno, ¿en qué se puede parecer un paracaídas a la mente? ¿Y en qué se parece? En que ambos tienen que estar abiertos para funcionar. O sea, así como decía Miguel, bueno, si el paracaídas evita que yo tenga una caída que pudiera ser tal vez Fatal. fatal, ¿cierto? Que se pudiera convertir en un accidente y para eso tengo que abrirlo. Bueno, la mente también. Para que funcione tengo que abrirla. Y esta es una frase que acuñó Albert Einstein y que, bueno, que lo haya dicho él, ¿verdad? No es gratuito, lo decía desde su experiencia y por algo lo convirtió también en el personaje histórico y en el referente que es hoy en día. Entonces esta frase nos invita a reflexionar justamente respecto al potencial de nuestra mente cuando la abrimos, cuando somos capaces de ampliar nuestra mirada y comenzamos a ver cosas que cuando nuestra mente está cerrada no vemos, por supuesto. Y lo primero que vemos cuando nosotros decidimos abrir nuestra mente es a nosotros mismos. Es nuestra verdadera esencia, nuestros recursos, como les comentaba al principio, o sea, todas esas habilidades, esas capacidades que tenemos, esos patrones de pensamiento que nos llevan a buenos resultados, las creencias que son potenciadoras, que nos llevan a buenos resultados también, nuestros valores, todo eso son recursos que tenemos y que podemos ver cuando abrimos nuestra mente. O también podemos desarrollar muchos recursos en cualquier situación determinada cuando nosotros abrimos nuestra mente. Entonces, en el coaching, como les decía, en la PNL también, existe esta presuposición, que es todas las personas tenemos todos los recursos o podemos crearlos. O sea, esto quiere decir que todas las personas tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos patrones de pensamiento que son efectivos, tenemos creencias que son potenciadoras, etcétera. Por lo tanto, esta presuposición nos hace darnos cuenta que si yo en mi día a día, en las situaciones a las que me enfrento en el día a día, abro mi mente, voy a ver primeramente esas herramientas o esos recursos que tengo o que necesito para abordar la situación a la que me estoy enfrentando. Y si no los tengo, entonces voy a ver, cuando abro mi mente, las estrategias que necesito para poder desarrollar los recursos para abordar esa situación específica. Sin embargo, y aquí ya porque entramos en la cotidianeidad, en la generalidad las personas no nos caracterizamos por abrir nuestra mente y por ver los propios recursos que tenemos o por confiar incluso en que podemos desarrollar cualquier recurso que nosotros queramos.
generalmente, por eso hablo de una generalidad, no todas las personas, pero en una generalidad, las personas no mantenemos ese foco. ¿Y por qué? Una de las explicaciones es que esto significa un gasto mayor de energía para la mente, ya que cuando yo abro mi mente, efectivamente, lo que pasa acá adentro es que se generan nuevos caminos neuronales que me llevan a otros resultados diferentes. Por lo tanto, cuando yo abro mi mente, se gasta más energía haciendo eso. Y la mente no está hecha, o su función no es más bien gastar energía, sino que es ahorrar energía. Entonces eso explica que muchas veces frente a situaciones desafiantes, a problemas que nos enfrentemos, preferimos o nuestro foco está en quedarnos en la zona de confort o en hacer las cosas que siempre hemos hecho, y no abrir nuestra mente y mirar otras alternativas, porque eso significa un gasto mayor de energía para nuestra mente. Entonces, ¿por qué es tan útil esta presuposición de las personas tenemos todos los recursos o podemos crearlos? Porque nos da la posibilidad de abrir nuestra mente y de ver más allá de lo evidente o ver más allá de las creencias que tenemos, sobre todo de esas creencias que tenemos de nosotros mismos, y nos permite justamente derribar ese mito o esta frase que es muy común y que muchas veces la decimos inconscientemente, del yo soy así y nunca voy a cambiar. Yo me imagino que tú, Miguel, alguna vez en tu vida has dicho esa frase. Yo la he dicho alguna vez. Siempre lo dices tú. Sí. Siempre lo dice Miguel. Un muy buen ejemplo tengo acá entonces. Esa frase de yo soy así y nunca voy a cambiar es una frase que viene de una creencia limitante. ¿Sí? Una creencia limitante que hemos integrado en nuestra vida. Porque si ustedes piensan, y aquí piensen así cuidadosamente, una persona que se considera muy buena en algo, por ejemplo, haciendo algo, no anda por la vida diciendo, bueno, yo soy así, nunca voy a cambiar. No. Sino más bien, esta frase del yo soy así, nunca voy a cambiar, es una especie de justificación que utilizan las personas que evidencian alguna debilidad, y digo debilidad porque la verdad que esa palabra no me gusta, como debilidad porque no nos da la posibilidad de mejorar algo. A mí me gusta hablar de áreas de mejora, pero estas personas que usan esta frase de, bueno, yo soy así, nunca voy a cambiar, la usan, y digo de manera inconsciente muchas veces, para justificar que tienen áreas de mejora o que tienen alguna debilidad y que no saben cómo trabajarla para mejorarla o para cambiarla, o que incluso no quieren trabajarla, no quieren cambiarla, porque eso significa salir de la zona de confort. Y está bien reconocerlo. Lo importante es hacer algo con eso, porque si ya lo reconocemos, puedo tomar la decisión de hacer algo con eso. Por ejemplo, si aquí nos vamos ya a la vida cotidiana. Una persona que, imagínense contexto trabajo, se enoja en su trabajo por alguna situación X y se enoja en su trabajo, y cuando se enoja se comunica desde la rabia. O sea, con el que esté a su alrededor se comunica desde la rabia. Por lo tanto, manda a todos los compañeros a la punta del cerro. Si esa persona se escuda en la frase yo soy así y no voy a cambiar, una clara señal de la imposibilidad de esta persona, o sea, de que tiene la mente cerrada efectivamente, que no le permite ver los recursos que tiene para desarrollar otras estrategias para gestionarse mejor y para no reaccionar de esa manera, sino que reaccionar de una manera diferente, que sea más efectiva en esa situación. Entonces, para justamente reaccionar diferente, para poder ver otras opciones de, bueno, cómo reacciono frente a esta situación, requiere que la persona abra su mente para poder mirarse de manera objetiva. Entonces, si esta persona toma conciencia de cómo está reaccionando en esa situación y que esa reacción no es útil en el contexto, por el contrario, genera más caos, genera incomodidad en el resto, genera muchas veces más conflicto, etc. Entonces,
si se da cuenta de eso, si toma conciencia de eso, ya es el primer paso para tomar la decisión de cambiar. Y ahí entonces es cuando empieza a ver todos los recursos que tiene para abordar esa situación de otra manera. Y empieza también a identificar, bueno, ¿qué puedo trabajar en mí mismo para desarrollar otras habilidades? ¿O qué habilidades ya tengo para abordar esto de otra manera? Y así vivir la misma situación, porque a lo mejor la situación externamente yo no la voy a cambiar. Pero sí, como yo les comenté en otro capítulo de este programa, sí yo puedo hacer todos los cambios que quiera en mí. Pero para eso tengo que abrir mi mente. Entonces, esta presuposición de las personas tenemos todos los recursos o podemos crearlos, nos sugiere justamente abrir nuestra mente para tomar conciencia y nos permite mirarnos desde un punto de vista mucho más útil o más positivo para nosotros mismos. Versus esta frase de, bueno, yo soy así y nunca voy a cambiar, que es más bien una justificación a una conducta que es poco útil, pero que muchas veces no sé cómo cambiarla o no quiero cambiarla. Entonces, una manera, por ejemplo, de poder hacer esta toma de conciencia es poniendo atención en nuestro lenguaje. ¿Sí? A través de nuestro lenguaje nosotros nos podemos dar cuenta de cuáles son esas frases que nos decimos o esos pensamientos que tenemos, ¿verdad? Y que nos dan vuelta ahí adentro y que nos limitan a mirarnos desde el punto de vista de, bueno, tengo todos los recursos o puedo desarrollarlos si yo los necesito. Y hay una frase súper común que nos hace tomar conciencia de esto y que todos alguna vez en la vida la hemos dicho. Frente a una situación desafiante, por ejemplo, frente a alguna situación complicada que se nos haya presentado, un desafío, y es esa frase de yo no puedo hacer esto, yo no puedo desarrollar tal habilidad, yo no puedo X cosa. Esta creencia del yo no puedo hacer esto, por ejemplo, porque es una creencia finalmente que se instala porque en algún momento de nuestra vida alguien en nuestro entorno nos dijo, tú no puedes hacer esto, o tú no puedes ser así. O en algún contexto determinado que vivimos, en una experiencia que vivimos, en la cual no pudimos hacer algo, nos quedó anclado ese yo no puedo. Entonces esta creencia lo que hace es debilitar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, nuestra seguridad, e impacta directamente en toda nuestra vida, mientras nosotros no tomemos conciencia de ella y no la trabajemos. Y yo les voy a compartir un ejemplo real respecto a esto y cómo cambió la visión de esta persona al, bueno, efectivamente tengo todos los recursos, puedo desarrollarlos. Yo el año pasado estaba dando clases para un programa de PNL que tengo con una colega, que lo vamos a dar este año también, por cierto, y el año pasado comenzamos a dar estas clases de manera virtual. Y teníamos una alumna bastante joven, de 17 años aproximadamente, Gracie, de Colombia. Ella me dio permiso para contar esta experiencia personal acá. Y en la primera clase que nosotros tuvimos, cuando hicimos nosotras las trainers que se presentaran todos los alumnos, cuando le tocó presentarse a ella, a Gracie, ella dijo, yo no puedo hablar en público, así que no voy a prender la cámara en las clases. Esa fue su presentación. Entonces, con ese decreto, que nosotros inmediatamente las trainers nos dimos cuenta de que era una creencia que tenía muy instalada, por algo probablemente que vivió durante su vida o alguien le dijo algo y le ancló esa creencia, entonces comenzamos a orientarla para que trabajara en esa creencia aplicando los contenidos que nosotros le estábamos enseñando. Y finalmente ella abrió su mente y se dio cuenta que no podía hablar en público por miedo a equivocarse. Y eso le hacía sentir mucha vergüenza. Entonces ahí, ella cuando hizo esa toma de conciencia, porque efectivamente abrió su mente y empezó a ver cosas que antes no veía, que se limitaba a ver. Bueno, ¿por qué yo no puedo hablar en público? Porque me da mucha vergüenza equivocarme. E hizo consciente eso. Y esa creencia la llevaba, por cierto, a sentirse insegura cuando se expresaba frente a otras personas y no le permitía tampoco ver todos los recursos que ella tenía o que podía desarrollar
para poder expresarse de manera más fluida y que ella se sintiera confiada. Entonces recuerdo que en una clase que tuvimos y conversamos respecto a esta creencia que ella tenía, yo le pregunté, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te equivocas al hablar en público? Que es una pregunta de coaching, ¿sí? De terapia también, de PNL, para justamente hacer que la persona tome conciencia. O sea, busque, abra su mente y busque en su interior respuestas que antes no había encontrado. Entonces ella se quedó pensando un rato y me dijo después que lo peor que le podía pasar si se equivocaba al hablar en público era que le diera vergüenza. Entonces yo le volví a preguntar, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar o que puede pasar si te da vergüenza en ese momento? Y ella se quedó pensando un ratito más y después me dijo, bueno, lo peor que puede pasar es que no quiera hablar nuevamente delante de mis compañeros en ese contexto. Y después ella misma se quedó callada, como que hizo un silencio, y después me dijo, pero ¿sabes qué, Claudia? En realidad se me pasaría rápido la vergüenza, porque descubrí que yo disfruto mucho compartir mis conocimientos con otros y darles mi punto de vista a otras personas en ese contexto particular que hablamos. Entonces, en ese momento, y en todo el proceso que ella vivió en el programa, por cierto, pero en ese momento ella salió de su zona de confort porque abrió su mente y dejó de enfocarse en el problema, porque eso es lo que finalmente hace cuando nosotros tenemos nuestra mente cerrada, es cuando estamos focalizando típicamente en el problema. ¿Sí? Entonces ella estaba focalizando en el problema, en el miedo, en el fracaso, al pensar que podía equivocarse y eso le iba a dar mucha vergüenza. Y al hacer conciencia de eso, decidió, bueno, abrir su mente para autodescubrir qué recursos tenía para poder expresarse frente a otras personas. Y que, bueno, si le daba vergüenza, eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque ahí conectó con algo más importante que la vergüenza, que fue la pasión. O sea, todo lo que a ella le gustaba, poder expresarse frente a otros, compartir sus puntos de vista, poder también transmitir sus conocimientos, le encantaba. Bueno, le encanta al día de hoy. Entonces, esa pasión era mucho más potente o más power que la vergüenza que pudiera sentir si se equivocaba al decir algo. Y eso finalmente la movilizó a derribar esa creencia limitante del yo no puedo. Y desde ahí, por supuesto, que la empoderó, la ayudó a sentir mucha más tranquilidad y seguridad al hablar frente a otras personas y le dio más autoconfianza. Entonces ahí está la clave. Cuando nosotros hablamos de abrir nuestra mente, significa mirar o mirarnos desde otra perspectiva para descubrir los recursos que tenemos o que podemos desarrollar, y ahí entonces nos estamos enfocando en lo que sí queremos lograr, ¿sí? A donde yo quiero llegar, y eso conecta con nuestros valores, conecta con nuestras pasiones, y por cierto que nos hace sentir mucho más bienestar que cuando nosotros nos enfocamos en el problema. Y nos da, por cierto, mucha más confianza en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué te parece a ti, Miguel? ¿Te hace sentido esto? Y totalmente. Sí. ¿Te ha Sí, pasado que has totalmente. tenido ese pensamiento o esa creencia de que bueno, no puedo hacer esto? Ahora Cualquier en este cosa, momento no me acuerdo, pero yo creo que sí, en algún momento de la vida. en algún Totalmente. momento de la vida. A Y todos que nos ha todo, pasado. sí, todo el mundo va a decir alguna vez, no, no puedo hacer eso. Sí, a todos nos O ha pasado. Así sí, a que todos. es muy natural. Lo importante es hacernos conscientes de que ese yo no puedo, esa limitante, nos la ponemos nosotros mismos. O sea, somos nosotros los que gestionamos nuestra mente. Y cuando nosotros estamos en ese diálogo, en esa creencia del yo no puedo, es que estamos enfocándonos en el problema por miedo a salir de la zona de confort. Pero el salir de la zona de confort nos ofrece un montón más de posibilidades para poder lograr lo que queremos lograr, para poder estar en bienestar, para poder sentirnos mucho más empoderados o empoderadas, más confiados o confiadas, más tranquilas, tranquilos y por supuesto que en bienestar, que es el fin último de
todo esto, de todo lo que comparto aquí en cada programa. Y bueno, de esto vamos a seguir conversando en el siguiente bloque porque tengo una tremenda invitada que aplica también todo esto respecto a cómo gestionamos este diálogo interno, estas emociones que nos genera el diálogo interno y cómo podemos utilizarlo en el aprendizaje, en la educación. Miren qué interesante tema. Así que vamos a una cortita pausa y volvemos con más hacia el centro de ti. Los espero. Hola a todos, de vuelta al programa Hacia el Centro de Ti, y los que nos están viendo por streaming ya ven en pantalla a mi invitada. Bienvenida, Romina, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Claudia. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, contenta. Este espacio de los días martes me encanta, y me encanta también tener siempre aquí algún invitado, colega, con el que podamos generar una conversación que sea de valor para todos los que nos están escuchando. Así que en función de eso me gustaría aquí darte la palabra para que nos cuentes y le cuentes a los auditores qué haces tú, a qué te dedicas, Romina. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio. Yo feliz siempre de poder estar compartiendo conocimientos. Bueno, yo me desempeño como coach de vida y coach educacional. Mi organización se llama Crece Más. Y ahí, bueno, me dedico a 3 áreas principalmente. Una de ellas es estrategias de aprendizaje, que tiene que ver con el aprender a aprender. Y por otro lado, el bienestar emocional para todas las personas. Y por último, el tema de aprendizaje socioemocional y promover la importancia del aprendizaje socioemocional en la educación tanto escolar como educación superior. Y en realidad en los diferentes ámbitos de la vida de las personas. Así que esas son las 3 áreas en las cuales yo más me enfoco. Buenísimo. O sea, el día de hoy, bueno, hay harto que conversar. Sin embargo, nosotros habíamos conversado ya previamente respecto a, bueno, esto que a lo mejor no es tan conocido o recién está empezando a abrirse, justamente esto de educación socioemocional, o sea, cómo las emociones se conectan con el aprendizaje, de qué manera un estado emocional que sea potenciador nos puede ayudar a aprender más, etcétera. Entonces, ahí me gustaría que enfocáramos la conversación y que tú nos contaras, considerando que hoy hay muchos estudiantes, ya sea del colegio, de la universidad, que están abordando el estudio en esta nueva realidad, ¿cierto? De una manera virtual. Ahora, en algún momento fue en una modalidad mixta, no se sabe cómo va a seguir siendo. Entonces, que por ahí probablemente les ha generado algunas emociones no muy positivas y eso les ha mermado en el aprendizaje. Me imagino que tú tienes muchos casos al respecto. Entonces, me gustaría que ya empezaras a compartirnos, bueno, qué casos son los más comunes y qué tipo de herramientas o tips recomiendas tú para poder trabajar esas situaciones. Sí, bueno, primero que en realidad, claro, nosotras entendemos que las emociones son fundamentales para el aprendizaje, pero en realidad cada vez que me encuentro con diferentes personas me doy cuenta que no es algo que se sepa tanto. Entonces es importante decirlo. Normalmente, digamos, la parte académica se ve en un área distinta, en un ámbito diferente a lo que es todo el tema de las emociones o el desarrollo emocional. Entonces, perdón, todavía, por ejemplo, en el ámbito educacional, tú hablas de colegio, sobre todo de sí, colegio, no hay, no está ya este complemento. Recién, yo creo que la pandemia fue, digamos, un poco el impulsor también a que empezáramos a hablar de emociones en torno al aprendizaje, pero está recién partiendo. Y sin embargo, las emociones determinan el aprendizaje. Así de potente. Pasa que cuando asociamos emociones más del tipo aflictivas a lo que es el aprendizaje o el estudio, pasa que una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, se activa en modo supervivencia. Claro. Y en ese estado de alerta, ¿cierto? Porque percibo que hay un peligro, el aprendizaje se bloquea. Entonces, si yo me siento insegura, me siento nerviosa, me siento estresada, me siento aburrida cuando estoy estudiando, cuando estoy en clases, va a ser muy difícil lograr el aprendizaje.
Entonces es fundamental que como estudiantes y como docentes también, no solamente nos preocupemos de utilizar buenas estrategias de enseñanza o buenas estrategias de estudio, sino que pongamos en la base las emociones y trabajemos en las emociones que estoy sintiendo al momento de participar en clases y al estudiar, porque eso va a determinar el aprendizaje. Mira qué importante ahí, sí. Entonces, o sea, primeramente yo aquí un poco sacando ya los tips, ya sea para el alumno o para el docente, como tú dijiste, primero reconocer, bueno, en qué emoción estoy para estudiar o para abordar esta clase. Si estoy en una emoción que tal vez es de estrés, de desmotivación, de rabia, mi mente no se va a abrir para poder captar de manera efectiva todo lo que quiero captar. Exacto, entonces pasa mucho que muchas veces, o sea, me llegan distintos tipos, o sea, estudiantes a trabajar conmigo, distintos tipos de estudiantes con diferentes dificultades o que en un principio parecen ser dificultades distintas. Pero que cuando uno va trabajando con ellos, yo me puedo dar cuenta que la base es la misma y que están asociando emociones más del tipo aflictivas, sobre todo inseguridad o desconfianza en sus capacidades, al estudio. Entonces parten de esa base, parten de la base de que lo académico no es lo mío, no puedo con esto, no sirvo para esto, a pesar de que estudie me va a ir mal igual. Entonces están asociando esas emociones muy aflictivas al estudio y que finalmente eso está impactando en que no puedan estar aprendiendo y por lo tanto no puedan estar obteniendo los resultados que necesitan. Claro. Pero parte de la base emocional. Entonces puede pasar de repente... Y ahí me quiero dirigir un poco más al tema de la autoconfianza, porque, por ejemplo, no sé, tengo estudiantes que trabajan conmigo en las sesiones de coaching, a quienes les va bien, tienen buen desempeño académico, pero a costa de mucho estrés, ansiedad, problemas para dormir, entonces tienen buenos resultados académicos, pero no lo están pasando bien. Y, por otro lado, tengo a los estudiantes que no tienen tan buenos resultados académicos, y claro, pasa porque no tienen hábitos de estudio, no saben bien qué estrategia estar ocupando. También pasa que a lo mejor llevan años teniendo malos resultados y no han recibido la ayuda necesaria, entonces tienen grandes vacíos de contenido. Pero trabajando con ambos tipos de estudiantes, nos podemos dar cuenta que la base es una falta de autoestima, falta de autoconfianza. Entonces es importante ir trabajando desde ese lugar primero. ¿Y cómo podemos trabajar la autoconfianza? Y ese es como el tip que quiero darles hoy, porque creo que eso es lo importante y hay alguna estrategia que todos podemos ocupar, y sí en el ámbito académico, pero en realidad en todo lo que hagamos. Y hay distintas maneras de trabajar la autoconfianza, Claudia, tú lo sabes muy bien. Pero una manera que a mí me gusta harto, porque siento que es como bien concreta y nos puede ayudar en diferentes ámbitos, y que tú lo mencionaste en el programa anterior, que era el tema de el diálogo interno, la importancia del lenguaje, cómo el lenguaje crea realidades. Porque pasa, claro, cuando este estudiante va a empezar a estudiar, ¿cierto? Ya, tiene prueba y tiene que estudiar. Probablemente lo primero que se va a decir es, ¡ay, qué difícil! ¡Qué aburrido! Es mucha materia. Es mucha materia, exacto, es mucha materia, no voy a poder, no me va a alcanzar el tiempo, no, es que en clases no entendí nada. Entonces, con ese diálogo interno, finalmente, le están dando las instrucciones a su cerebro de que empiece a generar emociones de nerviosismo, de inseguridad, de estrés, de ansiedad, y generan entonces el estado emocional perfecto para no aprender. ¿Y después qué pasa? Disculpe que me meta, pero bueno, eso también provoca, sí, perdón, eso también provoca que, por ejemplo, el estudiante se queda más tarde, eso pasa en la universidad, por ejemplo, no duermes bien y estás hasta la madrugada estudiando, y no tienes descanso tampoco. Entonces también te afecta. O sea, el cerebro ahí ya está agotado. Porque, exacto. Porque es mucha la presión entre lo emocional y finalmente esta carga también, si nuestro cerebro necesita, eso está comprobado, para poner atención, tener el foco en algo, son máximo 40-45 minutos. Más de eso no podemos estar focalizados en algo. Entonces ahí nuestro cerebro ya está absolutamente reventado. No, y además de eso, Claudia, que finalmente está más que comprobado que necesitamos dormir. Y dormir es una de las claves para poder aprender también. Durante el sueño se consolidan los aprendizajes. Entonces,
todo eso que finalmente entonces, tengo un diálogo interno que es limitante, empiezo a generar emociones que son aflictivas, me empieza a costar más el poder estar estudiando, poder que el estudio me permita aprender, me quedo más tiempo en la noche, no duermo, entonces ahí es verdad, tengo la receta perfecta para no tener los resultados académicos que espero. El círculo Entonces, vicioso. exacto, es un círculo vicioso, sí, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde partir? Entonces, yo a mis estudiantes, bueno, ya a los adultos también con quienes trabajo en sesiones de coaching, se lo explico de la siguiente manera. Y esta idea no es mía, sino que es de Timothy Galway, que tiene el libro que se llama El juego interior. Y bueno, finalmente lo que les explico es que es como si tuviésemos dos yo. Un yo que es el yo limitante y un yo que yo le digo el yo verdadero. Entonces, el yo limitante es el que en diferentes circunstancias aparece con frases como, no vas a poder. No, pero ¿qué va a pensar la gente de ti? Si no sirves para eso, ¿para qué lo vas a intentar? Eres tonto, eres tonta. Nadie te quiere. Y así de fuertes son las frases que nos decimos. Suena fuerte decirlo, yo lo sé, pero nos estamos diciendo eso todo el tiempo. Incluso cosas peores. Pero ¿qué es lo importante? Entender que esa vocecita no eres tú. No eres tú. Es tu yo limitante. Y que todos tenemos. Pero no eres tú. Entonces, en la medida que logremos tomar conciencia de esa voz y literalmente ponerla en evidencia, es decir, aparece la frase no vas a poder, hacer un stop y literalmente decirle, no te hago caso, no eres real, eres el yo limitante, y como le digo a mis estudiantes, chao, no te pesco, que hay que decirle a esa voz, hay que mencionarle eso a la voz. Chao, claro, no te hay que pesco. evidenciarlo, como tú dices. Exacto, exacto, hay que ponerlo en evidencia. Y a partir de eso, entonces, yo de alguna manera me separo, porque pasa mucho que no nos damos cuenta que esa voz es el yo limitante. Entonces nos identificamos con esa voz. Claro. Y empezamos a darle... Exacto, exacto, exacto. Y empezamos a darle vuelta, y empezamos a meternos más y más en esos pensamientos, y nos convencemos de aquello que esa voz nos está diciendo. Porque más encima esa voz no siempre aparece en segunda persona, como no vas a poder, sino que aparece en primera, no voy a poder, ¿cierto? Claro. Pero es el yo limitante. Entonces, el primer paso es eso, es entender que tenemos el yo limitante, que nos dice estas frases, y el yo verdadero, que es quien realmente disfruta y fluye en la actividad que está realizando. El yo verdadero no se preocupa ni del resultado que va a obtener, ni tampoco del qué dirán. Se preocupa de estar disfrutando lo que está haciendo. Entonces, cuando mantenemos a raya el yo limitante, el yo verdadero aparece y fluimos. Y ahí aparecen todas nuestras capacidades. Justamente. Y por lo tanto obtenemos mejores resultados. Con el propósito que tenemos. Exacto. Por eso fluimos y lo disfrutamos. Y podemos ser más perseverantes también, cuando nos conectamos con el propósito. Somos más perseverantes. Así es, así es. Sí, entonces... empecemos a cambiar cómo nos hablamos. Entonces, primero tomemos conciencia, tomemos conciencia de cuando aparecen estas frases limitantes, ponemos en evidencia el yo limitante, decir, chao, no te pesco, y empezamos a reforzar con frases potenciadoras. Sí puedo con esto, lo voy a lograr, tengo una gran capacidad de aprendizaje. Tengo los recursos para lograrlo, ¿cierto? Como tú mencionabas en la primera parte del programa. Tengo los recursos para lograrlo. Tal vez ahora no lo entiendo. Tal vez ahora no me sale bien. Pero si me esfuerzo, persevero, por supuesto que lo voy a lograr. Así es. Finalmente el lenguaje crea realidad. Es que crea, porque... el lenguaje más limitante crea una realidad y el potenciador también crea una realidad. Entonces, si tengo que elegir... bueno, elijo por el más potenciador, por el que me ayude, por el que me lleve a los... Debiésemos hacerlo, ¿cierto? Debiésemos hacerlo. En realidad lo hacemos poco, pero debiésemos hacerlo. Y pasa mucho porque muchas veces no entendemos y creemos que a veces como, no, ¿de qué me está hablando esto que el lenguaje crea realidad? Es como que casi la ley de atracción. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con temas energéticos, que uno puede creer en eso, pero no, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver realmente con neurociencia. Sí. Todo lo que tú te dices es una instrucción para tu cerebro. Y nuestro cerebro tiene un tremendo poder, pero se limita a hacer lo que le dices.
Así es. Entonces, démosle las instrucciones correctas a nuestro cerebro. Démosle mensajes digamos, que nos potencien, no que nos limiten. Y muchas veces me pasa, y a mí también me pasó cuando yo aprendí esto, y es como, ok, sí, yo puedo decir que yo puedo, que esto es fácil y rápido de aprender, pero no me lo creo. Lo puedo decir, pero no me lo creo. Claro. Entonces yo que les digo a mis estudiantes, algo que tampoco no es frase mía, una frase que mi profesora en programación neurolingüística me decía: miéntete descaradamente a ti mismo. Miéntete hasta que se vuelva verdad. Y eso, por favor, solamente aplicado a esto de los mensajes que nos damos para potenciar, no a ser negadores de la realidad en general, sino que solamente en esto. ¿Por qué? Porque a la medida que vayamos repitiéndonos esos mensajes empoderadores, vamos a empezar a generar nuevas redes neuronales que sean congruentes con esos mensajes potenciadores. Entonces después va a empezar a transformarse en una realidad. Pero insisto, no es magia, es neurociencia. Así funciona nuestro cerebro. Sí. Y también algo súper potente es, y que también tú lo dijiste, que es eso de que las personas cuando dicen, pero es que yo soy así, no puedo cambiar. Bueno, la neurociencia también nos demuestra que todos tenemos el maravilloso potencial de cambiar a necesidad. Nuestro cerebro, este concepto que se llama neuroplasticidad, nos indica que nuestro cerebro es moldeable, realmente cambia con el aprendizaje y con la experiencia. Entonces decir, no puedo cambiar, es estar diciendo una mentira. Así es. Porque todos tenemos esa hermosa capacidad. Sí, todos tenemos el potencial de cambiar si así lo queremos. Claro, que no funciona de la noche a la mañana. Requiere de esfuerzo, requiere de práctica, requiere de constancia, por supuesto que sí. Y en muchos casos requiere de más tiempo y más esfuerzo que en otros, por supuesto. Pero de que podemos, podemos. Así es. Entonces eso también hay que tenerlo claro al momento de estudiar. Sí, qué importante eso, porque efectivamente yo no tengo conocimiento acabado de la neurociencia, pero sí de muchos aspectos, y es muy lógico esto de la neuroplasticidad del cerebro, porque si no, efectivamente, nos habríamos quedado con el cerebro de cuando éramos niños. Claro. Está súper comprobado que de hecho los niños tienen más plasticidad aún que los adultos, porque con los adultos ya después empezamos a incorporar ciertos patrones de pensamiento, ciertas creencias más limitantes, empezamos a ser menos flexibles incluso. Entonces podríamos decir que incluso ahí, bueno, nuestro cerebro está un poco menos plástico, pero aún así sigue siendo plástico. Si nosotros le damos la instrucción de poder buscar otras estrategias, de generar otras redes o conexiones neuronales, como bien tú dijiste, entonces es algo que evoluciona un músculo finalmente, y va evolucionando. Sí, va cambiando. Entonces, ahora, lo que se practica se queda, lo que no se practica se va. Así es. El cerebro es bien eficiente en ese sentido. Entonces, por eso es la importancia de la práctica. Y bueno, la neuroplasticidad nos enseña también que como estudiantes tenemos que, yo creo que el tenerlo claro nos va a ayudar también con nuestra autoconfianza, porque cuando, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio matemático y no me sale, y no me sale, y no me sale, es como, de acuerdo, pero tranquila, ahora no te sale. Pero con esfuerzo y práctica, por supuesto que vas a ser capaz de lograrlo. Entonces hay que ocupar el poder del no todavía. Todavía no me sale. No es que no me va a salir, todavía no me sale. No lo decreto como algo definitivo. Exacto, si al final de eso se trata. Cuando yo hablo del lenguaje potenciador, no me refiero a que andemos por la vida diciendo, oh, yo soy seco en esto, hoy me sale espectacular aquello, hoy soy una maestra. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que hablemos de tal manera que esté indicando la posibilidad de mejora, la posibilidad de cambio. Es distinto decir, no sirvo para lo académico, a decir, hasta ahora no me ha ido tan bien en lo académico. Pero si estudio, me esfuerzo y practico, yo sé que me va a ir bien. Puedo lograrlo, claro. Claro, es bien distinto. Entonces, por eso es a lo que me refería, no es estar negando una realidad, sino que indica que la realidad, porque así es, puedes cambiar, puedes mejorar.
Y eso, muéstralo con tu lenguaje. Y eso va a mandar los mensajes adecuados a tu cerebro que te va a ayudar con tus emociones y te va a ayudar con tu autoconfianza. Es súper importante. De hecho, bueno, el lenguaje, cuando empezamos, tú vienes también del mismo mundo ahí, de la PNL, del coaching, pero sobre todo en la programación neurolingüística, cuando empezamos a tomar conciencia de cuán potente es nuestro lenguaje y del impacto que tiene efectivamente en nuestras emociones y de ahí en nuestras acciones, ¿verdad? Y cómo eso nos genera cómo creamos nuestro mundo. Este mapa del que hablamos en PNL, que finalmente es nuestro mundo, o sea, parte desde, bueno, cómo pienso, cómo me comunico conmigo, qué justamente, qué le estoy diciendo a mi cerebro, cuáles son estos mandatos que le estoy dando a mi cerebro. Entonces, súper, súper interesante. Y bueno, hablábamos fuera del programa que hay tanto por conversar que sin duda te voy a invitar. Me quedé con algunos comentarios de que... Sí, pero ya, mira, con lo que compartiste ahora y esta conversación que generamos, sin duda deben haber muchos auditores, alumnos, estudiantes, profesores, los papás de los mismos estudiantes que tienen ahí ya una herramienta, un tip concreto, práctico, para que empiecen a aplicar en el día a día, ya. O sea, lo primero que hago cuando me siento frente al computador, bueno, ¿en qué emoción estoy? ¿Estoy en la emoción óptima para abrir mi mente y estudiar o no? Y si no es así, bueno, ¿qué puedo hacer para así estar en esta emoción más óptima? Claro, y a veces, Claudia, lo que pasa es que como no somos personas que hemos trabajado necesariamente mucho nuestra autoconciencia, nos es difícil identificar la emoción. Entonces, irnos al lenguaje. ¿Qué me estoy diciendo en estos momentos? Eso es más fácil de identificar. ¿Qué me estoy diciendo? Ok, eso que me estoy diciendo, ¿me está ayudando o me está limitando? Y si se dan cuenta que lo está limitando, bueno, cámbienlo. Claro. Díganse, este es el yo limitante, y cambien la frase. Se la crean o no, pero dígansela igual. Claro. Y eso ya va a ir generando de a poquito, pasito a pasito, un gran cambio. Así es. Eso es otra cosa importante. Los cambios no va a ser un gran cambio a la primera. Va a ser algo, va a ser un proceso. Tal vez voy a ver un pequeño cambio, pero eso sumando, va a generar un tremendo cambio que después va a quedar instalado, lo vamos a integrar en la vida. Así que sin duda es muy útil para que cada uno de ustedes lo aplique en su casa. Y bueno, ya, aunque tú no lo creas, Romina, estamos llegando al final del programa. Se pasó muy rápido. Muy rápido, pero estuvo súper interesante. Yo quiero agradecerte una vez más el haber aceptado esta invitación y te quiero invitar a que nos compartas tus redes sociales para que la gente, si quiere indagar más, pueda ahí contactarte. Sí, genial, muchas gracias por el espacio. Bueno, mi Instagram, @crecemás.cl, @crecemás.cl. Ahí voy subiendo todas las semanas varios tips en torno a aprendizaje, a bienestar emocional, a aprendizaje socioemocional, también tips para herramientas para padres y educadores, así que ahí ojalá puedan revisarlo y seguir, @crecemás.cl. También contarles que el día sábado voy a dar un taller gratuito que se llama Cuidando mi bienestar emocional. Y ahí están todos y todas invitados porque sé que estamos viviendo nuevamente un proceso bastante complicado emocionalmente. Entonces, genial si podemos compartir un espacio de apoyo, de contención y en donde pueden recibir ciertas estrategias que pueden aplicar fácilmente en su día a día para poder conectarse con emociones más placenteras, ¿cierto? Y cuidar su bienestar emocional. Excelente. Tremenda invitación entonces para terminar también este capítulo de Hacia el Centro de Ti. Están las redes sociales de Romina, @crecemás.cl, ¿sí? Sí, así se llama el Instagram, @crecemás.cl. Perfecto. Y ahí entonces también pueden ir al link de este taller que nos invitó amablemente Romina. Y bueno, por mi parte, si no vieron completo este capítulo, si quieren repetírselo porque estuvo súper interesante, si quieren indagar más en PNL, en coaching, en hipnosis, los invito a visitar mi Instagram, @clau.rojascabrera. En el link de mi bio está ya desde mañana el link de este programa, así que para que puedan repetírselo, puedan recomendarlo a alguien que ustedes consideren que les pueda servir. Y bueno, ya
estamos despidiéndonos, así que te quiero agradecer, Miguel, por este nuevo espacio de conexión. De Y los nada. espero, gracias, y los espero el próximo martes, 19:30 horas, a otro capítulo más de Hacia el Centro de Ti, hablando de desarrollo humano y de todas estas herramientas que nos sirven para conectar con el bienestar. Así que muchas gracias y que tengan todos muy, muy buenas noches, todos y Chao, todas. muchas gracias. Que esté muy Gracias. bien. Gracias, chao. Chao, chao.